aplicamos la ley? Entonces, hay discusión de teoría, pero no sabemos cuál es la ley. Entonces, empiezan los rabinos a escribir libros, Shaelot Utshuvot, preguntas y respuestas. Gente le escribían cartas a los rabinos, hacía una pregunta, y el rabino publicaba la pregunta y publicaba su respuesta. Y la gente le dice, bueno, ya esa pregunta alguien lo hizo, déjame buscarlo a ver si tengo la respuesta. Entonces los rabinos, nosotros hoy en día estudiamos Shaelot Utshuvot, empezamos a estudiar estas leyes que se hacían preguntas y respuestas. Luego pasaron los años y tienes el área de los rabinos que se llaman los Rishonim. Los Rishonim son los primeros que empezaron a codificar la ley judía. Empezaron a escribir los libros de Halajá. Rishon, que es el principio, son los primeros que empiezan a escribir la Halajá. Esto ocurre mucho en España, porque la comunidad judía española había llegado a cierto nivel de estudio muy alto y tenían un poco de dinero, estaban cómodos, alrededor del año 1000 teníamos cierta comodidad y podíamos publicar libros. Entonces podíamos pagarle a los sabios, darle dinero para que se dediquen a desarrollar la Torá, a desarrollar la Halajá y publicar sus libros. Entonces se empezaban a copiar. El primero es el Rif, es Rabbi Asher, y luego Asher Ben Yehiel. Ellos empezaron, la forma que el Rif lo hace es que empieza a crear summaries, sumarios de discusiones talmúdicas. Entonces lo que tienes es que la discusión talmúdica se presenta y tiene muchísima teoría y no tiene la ley final. Entonces lo que el Rif hace es que empieza, es este Alfasi, tremendo, muy, muy inteligente, empieza a coger todas las discusiones, las pone de un lugar. Entonces cuando uno quiere entender cuál es lo que está ocurriendo en el Talmud y cómo aplicar la ley, lees el sumario de él y tienes cierta idea. Entonces ese fue uno de los primeros pasos en codificar la ley. Luego el Rambam, el Rosh, también el Rosh, Rabbi Asher Ben Yehiel, el Rosh, uno de los grandes sabios de España, también empezó a hacer lo mismo y entonces lo codifica más todavía y dice, y esta es la ley. Entonces tiene la discusión, las ideas teoréticas, cómo llegar a esas ideas y entonces sumarizarlo, ponerlo más pequeño y entonces de ahí donde viene la ley. Ahora, el Rambam, más genio todavía, Maimónides, el año 1135, sí, 1135 por ahí, empieza a escribir lo que él llama el Mishneh Torah. Mishneh Torah coge las ideas de los filósofos griegos, empiezan a codificar ideas. Lo que pasa es que en el pensamiento anterior los filósofos tenían grandes discusiones, pero empezaban hablando de una cosa y terminaban con otra. Entonces, si quieres aprender la ley de Shabbat, tienes que aprender de todo el Talmud para poder entender la ley de Shabbat. No están codificadas en un solo volumen, están regados por todo el Talmud, porque va creciendo y va la discusión. Entonces, lo que el Rambam hizo fue que cogió las ideas de los filósofos griegos, a donde ellos empezaron a organizar ideas por tomos, y cogió y hizo una ley, una serie de leyes. Eso se llama el Yad HaZaká. Le puso el libro del Yad HaZaká, que son los 14 tomos de la ley de la Mishneh Torah. Él le llama también Mishneh Torah, quiere decir que viene de las dos Torah, la Torah escrita y la Torah oral. Ese es el primer libro de ley judía. Entonces, lo que la gente estaba tratando de hacer es llegar a cierto entendimiento de cómo vivir en la mejor forma una vida judía. También uno de los más famosos, el Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, creó otro sistema. Este también era un judío español, separadita, Rabbi Yosef Karo. El maestro de él es Yaakov Berab. Déjame decirte que para los Anusim esto tiene mucho que ver. Yaakov Berab, estamos hablando, yo lo tengo apuntado aquí, 1488 el Shulchan Aruch al 1575, 1570 por ahí. Entonces, Yaakov Berab, el maestro de él, muchos judíos españoles se habían escapado de España, habían ido a Holanda, habían ido a otros lugares
y empezaron a irse para la tierra de Israel. Se establecieron en Tzfat. En Tzfat es la sede del movimiento cabalístico. La Kabbalah creció tremendamente por los judíos españoles y portugueses, que estábamos buscando un almíbar que nos dé fuerza por todo el sufrimiento de la Inquisición. Entonces, en vez de escaparse de la religión, lo que buscaban alivio a través de la religión. Entonces los rabinos empezaron a tratar de crear una serie de libros que podía codificar la ley para que la gente viva en una forma más correcta y enseñar la ley. Jacob Berab trata de volver a establecer el Sanhedrin. Jacob Berab explica una ley, el maestro de Rav Yosef Karo, explica una ley que, ¿te acuerdas cuando hablamos de la ordenación? Que la ordenación de Moisés le dio la ordenación a Yehoshua, y eso se ve pasando hasta que entraron los romanos y destruyeron a todo el mundo que tenía la ordenación. Pues Jacob Berab dice, si hay 70 rabinos, si 70 rabinos se reúnen y le dan ordenación, ordenan a uno, estos 70 rabinos ordenan a uno, equivale a la ordenación de Moisés. Entonces él quería volver a establecer el Sanhedrin basado en los mismos 70 antiguos. Entonces tienes 70 rabinos se reúnen, le otorgan la ordenación a uno, y entonces él va dándole ordenación a los demás. Vuelven a crear el Sanhedrin. Tenía dos metas. Primero, los anusim, la gente que habían sido forzados a convertirse al catolicismo, le habían aplicado a la corte rabínica de Tzfat, le pidieron que le den látigos. Porque uno de los castigos por idolatría sería látigos. Entonces ellos querían que nos den los látigos ahora para no recibir el castigo en el próximo mundo. Querían ser limpiados de todo lo que tenían. Entonces él quería, la única forma de darle látigos sería crear el Sanhedrin. Entonces él quería crear el Sanhedrin para poder, no tenemos que romperle la espalda, pero simbólicamente darle los látigos. Entonces la otra razón era porque ya estaba tan cansado de los sufrimientos del pueblo judío, que Rav Yaakov Berab decía, bueno, si nosotros volvemos a crear el Sanhedrin, que el Sanhedrin, le voy a presentar al Sanhedrin un caso, y ellos van a decidir que Mashiach tiene que venir. Y si ellos declaran que el Mashiach tiene que venir, tal vez la Corte Suprema del cielo también decida que Mashiach tiene que venir. Y quería inclinar esto. El problema es que cuando empezaron a crear ese plan, todos los rabinos empezaron a pelear y no se podía escoger el que iba a ser primero. Entonces nunca funcionó. El estudiante de él, Rav Yosef Karo, entonces escribe el Shulchan Aruch. Cuando él escribe el Shulchan Aruch, la forma que escribe el Shulchan Aruch es muy interesante. Empieza a mandarle cartas a todos los rabinos. Es un sistema dinámico de la halajá. Empieza a mandarle cartas a los rabinos que él conoce, los grandes rabinos. ¿Cuál es la halajá? ¿Cuál es la ley en este caso? Entonces los rabinos respondían. Entonces cogió todas las cartas que recibió y creó volúmenes de las aplicaciones de la ley. ¿Tiene sentido? Entonces la mayor parte, si la ley decía que, si el grupo mayor decía que es permitido, él puso que es permitido. Algunas habían opiniones minoritarias que decían no, que no es permitido, pero siguió a Harabim Lechatot, seguía lo que la mayoría decía. Entonces, ahora, el problema con el Shulchan Aruch de Rav Yosef Karo, que para nosotros no es ningún problema, es que todos los amigos de él eran rabinos sefaraditas. Entonces, la ley que él pone en el Shulchan Aruch es mayormente la forma sefaradita de interpretar la ley. Entonces, en ese mismo tiempo, había un gran maestro de Torah que se llamaba, que lo llamaban el Ramah, Rav Moshe Isserles. Vivía en Polonia, en Cracovia, y él estaba escribiendo una colección de halajá similar a la de Shulchan Aruch. Y era tan grande era este sabio de Polonia, que antes de que él pudo terminar, estamos hablando del año
1570 por ahí, 75 tal vez, 80 por ahí. Entonces él, antes de que él pudo terminar el trabajo de él, le enseñaron el Shulchan Aruch de Rav Yosef Karo, y él se puso a estudiar el Shulchan Aruch del sabio de Israel, de Rav Yosef Karo, y dice, este es mejor que el mío, el libro de él es mejor que el mío. Entonces lo único es que lo que falta es que no tienen la ley Ashkenazi. Entonces hoy en día el Shulchan Aruch, cuando los rabinos lo estudiamos, tenemos Shulchan Aruch, y Shulchan Aruch quiere decir la mesa está puesta. Y entonces Rav Moshe Isserles, el Ramá, puso los comentarios de él al lado de la página, explicando la ley Ashkenazi. Y él lo llama el mapá, que quiere decir el mantel. El otro puso la mesa y él le puso el mantel. Muy bonito. Entonces, pero imagínate qué persona más humilde. Es un gran sabio de Torah. Un gran sabio de Torah es una persona humilde que lo que anda es buscando la verdad. Entonces, no es yo voy a publicar porque yo quiero publicar. No, está publicando porque quiere ayudar al pueblo judío. Entonces, cuando ve que el Shulchan Aruch tiene tremendo, es muy importante. Entonces, él lo que dice es, bueno, pongan las enseñanzas mías como un gloss, un comentario a la ley. Y eso como se presenta el Ramá. Luego, entre los grandes tomos de código de ley, se encuentra entre los Ashkenazim la Mishnah Berurah, que es Rav Kagan, que lo llama el Chofetz Chaim, que escribió otros comentarios sobre el Shulchan Aruch y sobre el mapá del Ramá, explicando la ley también, muy popular entre los Ashkenazim. También hay otro libro que se llama el Aruch HaShulchan, que es Rav Yechiel Michal Epstein. Estamos hablando ya para los años 1880, por 1888 por ahí, escribieron ellos los dos libros. El movimiento ortodoxo siempre usa la Mishnah Berurah, pero muy común, eso es en el mundo Ashkenazí, pero en el mundo separadita nosotros usamos el Kaf HaChaim y Ben Ish Chai. Muy común usar el Ben Ish Chai. Ben Ish Chai, sumo rabino de Bagdad, de los iraquí, escribió una colección de halajá. El Ben Ish Chai quiere decir el hijo del hombre viviente, constantemente renovándose. Entonces, Kaf HaChaim es agarrar la vida. Entonces, pero explíquenos un poquitico más por el lío que tuvimos en estos días con respecto al Shulchan Aruch y al Aruch HaShulchan. Sí. Pero ¿cómo surge esa composición y descomposición del mismo término? No, porque lo que hicieron, lo que Rav Yechiel Michal hizo, mira, se traba uno de la lengua, lo que hizo fue que cogió el nombre del Shulchan Aruch y entonces, usando la misma idea del Shulchan Aruch, le cambia el nombre un poquito. Pero la idea es cómo aplicar la ley. ¿Cómo aplicar la ley? Tienes el Shulchan Aruch, han pasado los años, estamos hablando ya muchísimos años ahí, 1575 a 1884. Entonces, 300 años. Entonces, lo que él está haciendo está tratando de renovar y aplicarlo a la generación. Ahora, interesante que el Mishnah Berurah, él era un Rosh Yeshiva, maestro de una yeshiva. Rabbi Yechiel Michal, que escribió el Aruch HaShulchan, era rabino de una sinagoga. Interesante que en el mundo antes de los recientes años, de 50 años alrededor, el rabino de una sinagoga era más grande que un Rosh Yeshiva, porque él era el rabino de la comunidad. De otra palabra, los rabinos de los yeshivot, de los Rosh Yeshiva, y todavía es así, déjame decirte, y a la gente no le agrada, pero es la verdad. El Rosh Yeshiva es una persona que erudita, que estudió Talmud y entiende la teoría. El rabino, que es el rabino de la sinagoga, tiene que darle la cara a la gente. Es la práctica. Entonces la gente viene y tienes grandes teorías, muy bonito, pero aplica. Entonces el rabino de la sinagoga, constantemente estamos aplicando la ley.
Nosotros vivimos en el mundo de la realidad. El otro tiene grandes teorías, pues, fantástico. A mí me impresiona muchísimo las teorías que ellos forman. Entonces, hoy es un Devar Torah, de un gran sabio de la Torah, de Rosh Yeshiva, y dice, wow, me dejó bobo con la... Pero el rabino de la sinagoga tiene que poner la ley a lo seco, ¿me entiendes? Tiene que decir, esto es y esto no es. Así lo vamos a hacer y así no lo vamos a hacer. Entonces tiene que aplicar la ley. No puede andar en el mundo de la teoría. Tiene que saber la teoría. Tiene que saber de dónde se basa, pero tiene que aplicarla. Entonces, siempre los rabinos de las comunidades de la sinagoga eran más grandes, tenían más poder que el rabino de los yeshivot. El rabino de yeshivot estaba creando rabinos que iban a salir, pero el rabino de la sinagoga era el rabino de la comunidad. La comunidad vivía de acuerdo con las enseñanzas de ese hombre. Entonces hoy en día ya se ha desarrollado de la otra forma. Ahora que los rabinos de los yeshivot se han autoempoderados y ellos se creen que ellos están encargados de todo, pero no lo están, porque la frente siempre es la sinagoga. Entonces, lo que yo quería más concentrarme, porque esto es una fundación, y yo voy a explicar un poco más sobre algunas explicaciones de cómo funciona la halajá, cómo uno debería vivir de acuerdo con la halajá, pero es importante entender cómo se va desarrollando la halajá para entender exactamente lo que estamos buscando, vivir de acuerdo con la ley, vivir en una forma justa, vivir de una forma correcta. Ahora, con esto voy a terminar, la diferencia en halajá. A través de este ciclo yo quiero dar un poco de explicación entre la forma sefaradita y la forma ashkenazí de aplicar la ley. Pero yo quiero aclarar, antes de entrar a ese área, quiero aclarar que hay una diferencia entre la ley, lo que se llama halajá, y lo que se llama minhag. Minhag es una costumbre. Es una costumbre. No es necesariamente la ley, pero es la forma que una comunidad se ha acostumbrado a vivir esa ley. ¿Me entiendes? Déjame dar un ejemplo. En City College estaba hablando sobre Rosh Hashanah. Le pregunté a los muchachos, ¿cuál es la mitzvah central de Rosh Hashanah? Y me dieron comer miel sumergidas la manzana sumergida en miel. Entonces le dije, eso no es una mitzvah, eso es una costumbre. Es una costumbre. Hay una diferencia entre una costumbre y una ley. La mitzvah es oír el shofar, no es sonar el shofar, es oír el shofar. El sonarlo, la mitzvah de sonar el shofar es cuando es el año del jubileo. La Torah dice que tienes que sonar el shofar, pero para Rosh Hashanah es oír el shofar. Ahora, la única forma que lo puedo oír es si alguien lo suena, pero no es la mitzvah de sonarlo, es la mitzvah de oírlo. Okay. Pero hay muchas costumbres, ¿ya? Las costumbres no son halajá. La ley es la ley y la costumbre es la costumbre. Ahora, interesantemente, en muchas comunidades últimamente, y especialmente en la comunidad ashkenazí, ellos dicen minhag que halajá. La minhag es como si fuera la ley. Entonces hay mucha área gris entre la gente se acostumbran a ciertas costumbres y se creen que esa es la ley. Y interesantemente, se acostumbran tanto a la costumbre que ya no saben ni la ley, pero se hacen la costumbre. Voy a dar un ejemplo. Judíos ortodoxos que andan con una kippah pero sin tzitzit. ¿Por qué? Porque la kippah se ve, pero los tzitzit no. ¿Estás entendiendo? Se ponen adentro, ¿no? Sí, se ponen adentro, pero no, a veces no andan con tzitzit. No se ponen tzitzit porque es un poquito pesado, no quieren andar con. Entonces, pero se ponen kippah. Ahora, interesante, porque la kippah es un minhag. La kippah es una costumbre, pero los tzitzit es una ley. Es una ley. Y entonces guardan ciertas leyes, ciertas costumbres, pero no guardan la ley, porque ya se van mezclando. Entonces hay que saber la diferencia entre hay halajá que es sefaradita, halajá que es ashkenazí, minhagim, costumbres que son sefaraditas y costumbres que son ashkenazí. Y entre la misma sefardim pues encontramos también Gran variedad. una variedad. Gran variedad.
y entre los Ashkenazim también. Ahora, hoy en día ya se está consolidando estas costumbres Ashkenazí y se están volviendo, desafortunadamente, en mi opinión, desafortunadamente, se están volviendo una. Pero eso es otro tema. Pero como él dice, ¿qué dijo de la televisión? Súper, ¿no? ¿Qué dijo? ¿el súper qué? No, Ok. Entonces, hay gran diferencia. Yo voy a tratar de aclarar la diferencia entre minhagim y halajá. Los minhagim son costumbres que fueron desarrolladas por diferentes comunidades. La halajá es la ley que tiene una conexión directa a la ley que se menciona en la Torah. Todos los mitzvot que nosotros hacemos hoy en día, sabemos que están desarrollados a través de la Torah escrita. Cómo aplicarlo a través de la Torah oral, porque eso es lo que dijimos que es la Torah oral. Cómo hacer los mitzvot que están directamente en la Torah escrita. Y entonces todas las aplicaciones de cómo vivir de acuerdo con la Torah escrita, de acuerdo con la Torah oral, te forman la halajá, la ley, que es esto es aceptado, esto no es aceptado. O estas 25 cosas, formas de interpretar la ley, están aceptadas, pero estas 3 no. Pues no, porque violan. ¿Y por qué violan? Vamos a ver por qué. Porque violan algún principio de la Torah, este tipo de comportamiento. Si este tipo de comportamiento viola algún principio de la Torah, sabemos que es excluido por la halajá. Entonces, eso es la halajá, la ley. Pero entonces también tenemos costumbre. ¿Ya? La ley es ponerse tzitzit. La ley es ponerse los tefilines. Ahora, ¿cómo me pongo los tefilines? Entonces, si me lo pongo en esta manera, estoy poniéndolo para afuera, esa es la costumbre, esa es la costumbre de mi comunidad. ¿Ah? Los Ashkenazim se lo ponen así. Lo que nosotros ponemos para afuera, ellos lo colectan. No, es otra. Entonces, ellos van poniendo para acá, right? Esa costumbre. Pero la ley es ponerse tefilines. ¿Me entiendes? Entonces, la pregunta es cómo aplicar esa ley. ¿Right? Entonces, tienes otros ejemplos. La ley es separar entre la carne y la leche. Crear una separación. Comes carne, tienes que esperar un periodo de tiempo y entonces comer leche. Ahora, ¿cuánto tiempo? Entonces, hay ciertas comunidades que guardan 3 horas, que separan entre la carne y la leche 3 horas. Otras comunidades que guardan 4 horas y otras comunidades que esperan 6 horas. Y una comunidad, bueno, los alemanes y los holandeses que guardan 1 hora. Pero eso es minhag, eso es costumbre de esa comunidad. Entonces, una es la ley de crear separación entre carne y leche y la otra es cuánto tiempo. Ese es minhag. Otro ejemplo, minhagim incluye la costumbre que cuando alguien se casa, el novio le damos honores especiales llamados la Torah. Los Ashkenazim tienen el ufraf antes de la boda, el Shabbat antes de la boda, llaman al novio a la Torah, le tiran caramelos, tienen una ceremonia muy bonita. Shabbat antes. Los sefaraditas lo hacemos Shabbat después del matrimonio, porque no, para estar seguro de que se casó, ¿no? Entonces, a lo mejor se escapa el tipo, ¿no? Entonces, el Shabbat después de la boda, entonces tenemos el Shabbat Hatán, ¿entiendes? Entonces, claro, se acostumbraba darle honores especiales al Hatán. Él iba al templo, en los tiempos antiguos, iba al templo y traía ciertos karmanot, tenía ciertos regalos que traía al templo por lo alegre que estaba de casarse. Entonces, hoy en día tenemos la misma costumbre de darle ese honor, pero hay diferentes comunidades que lo hacen de diferentes formas. ¿Ya? Pero eso son costumbres. Lo importante entonces es aprender cuál es la diferencia, cuál es la halajá y cuál es el minhag. Entonces, cuando una persona entiende eso, entonces uno puede tener una forma clara de cómo vivir. Ahora voy a dar un ejemplo más. Yo creo que llevo 1 hora diciendo que voy a terminar. Entonces, pero voy a dar un ejemplo más. Cuando uno entiende la diferencia entre la halajá y un minhag, la halajá es más alta, porque es la ley, la costumbre. Sería bueno vivir de acuerdo con la costumbre. Sería bueno vivir de acuerdo con la costumbre. No estoy diciendo que uno no debería. La ley es que cuando uno va
a una comunidad, se supone que uno se acostumbre a la costumbre de ellos. Pero esa es la ley, ok. Pero si uno tiene que escoger, está en una situación difícil y tiene que escoger entre violar una halajá o violar una costumbre, uno viola la costumbre, ¿ya? O lo mismo, si uno tiene que, alguien no está bien, alguien está enfermo y uno tiene que llevarlo al hospital, entonces tienes para escoger o violar una ley bíblica o violar una ley rabínica. Se viola la ley rabínica primero, pero la única forma de saber cuál es la ley rabínica y cuál es la ley bíblica es estudiar. Entonces uno tiene que estudiar. Entonces cuando uno empieza a razonar, uno dice, bueno, ¿cómo aplico la ley? Otra situación, déjame dar un ejemplo. La ley, alguien está cocinando una sopa kasher, matzo ball soup, sopa de matzo balls, y le cayó una gotica de grasa de puerco a la sopa. Alguien se equivocó, se desapareció esa gotica de sopa. No sabe a puerco, es una cosa grandísima, le cayó una gotica. Eso es batel beshishim, se perdió 1 en 60. Ya no le cambió el sabor, no le cambió la apariencia, no se puede saber, el tacto no sale, no se siente, se perdió. ¿Qué hago? Si yo no sé la ley, digo, bueno, hay que botar la sopa porque se volvió trefá. Pero si sabes la ley, entonces dice, no, se puede comer. ¿Por qué? Porque no le cambió el sabor, porque no es, etc. Entonces esa es la ley. Entonces, cuando uno sabe la ley, por eso que digo que la persona que sabe la ley sabe permitir más. También sabemos cuáles son las cosas que son prohibidas, pero la persona que sabe la ley puede decir, mira, esto es permitido y esto no es permitido. Pero la gente que no sabe nada, prohíben todo. Y eso se llama en hebreo koach de hetera adif. Quiere decir, el poder del rabino que sabe más es el que permite. El rabino que sabe cómo permitir dentro de la ley es más erudito de la ley, sabe la ley mejor y por eso puede decirte esto está permitido y esto claramente no está permitido. Entonces eso es lo que vamos a concentrar.